Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con el ejemplo que estábamos viendo de redes de Petri. Se acordarán que era un proceso de tanque. Esta es la segunda parte porque recordarán que son dos módulos que componen al tanque. Hay una corrección. Cuando tomé el ejercicio de ejemplo, le puse proceso de dos tanques, pero realmente es un tanque. Más bien son dos procesos en un tanque. Recordarán que vimos dos procesos. Uno tenía que ver con el control de temperatura, mientras que otro tiene que ver con control de nivel. El control de nivel es donde entran el sensor A, el sensor B y las válvulas B1 y B2, que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de avanzar con esto, quiero puntualizar algo importante. ¿Qué estamos haciendo? Más que nada responder la pregunta, ¿qué estamos haciendo con estos modelajes que estamos haciendo? Pues como tal, como dije, estamos modelando el comportamiento de un sistema. Ahora, este sistema es como si esto fuera un controlador, puede ser cualquier dispositivo para proceso, puede ser por ejemplo un PLC. Este PLC está en blanco. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos modelando la predisposición que tienen estos dispositivos y las posibilidades que podemos hacer con estos dispositivos. ¿Qué quiero decir? Que aquí no hay un programa. Seguramente ustedes pueden pensar, ¿cuál sería el proceso lógico que haría este tanque? Bueno, seguramente se llenaría hasta su nivel, a su segundo nivel, nivel alto, y encendería una resistencia, o tendríamos dos modos de trabajo, posiblemente que cuando llegue a este nivel se prenda la resistencia, o cuando lleguemos hasta este nivel se enciende la resistencia, alcance una temperatura, después de que alcanzó la temperatura se drene, y ese sería un proceso lógico. Eso es cierto, pero eso no es lo que nos está diciendo el sistema. Realmente en este punto no sabemos exactamente cuál es la secuencia que queremos que se haga. ¿Qué es lo único que sí podemos visualizar? ¿Quiénes son los elementos que intervienen en el proceso de este tanque? Primero que nada sabemos que hay dos sensores, A y B. Bueno, hay tres, mejor dicho, tres sensores A y B y el sensor de temperatura. Vamos a enfocarnos solamente en A y B. A y B son dos sensores de nivel. Podemos pensar en ellos como dos sensores digitales que emiten un 0 y un 1. 0 cuando detectan que hay un nivel de acuerdo a la posición en la que estén. Y, perdón, 1 cuando detectan la posición y 0 cuando no están detectando. Podemos pensarlo que la distancia es quien lo fija y depende de la planta, es decir, de quien construyó el tanque va a depender a qué altura está B y a qué altura está A. El ejercicio no nos los dice, solamente nos dice que existe un sensor A y un sensor B. Estos sensores pueden estar encendidos o apagados, es lo único que sabemos. Sin embargo, por la forma en la que está predispuesta, sabemos que por lógica, cuando llega a caer agua, el agua no empieza a acumularse aquí, sino se empieza a acumular de abajo hacia arriba por efecto de la gravedad. Eso es parte del diseño de la misma planta. Entonces sabemos que necesariamente B se activa antes que A cuando va subiendo el nivel del tanque. De igual manera, primero se desactiva A y luego B cuando se está drenando el tanque. Ese es un comportamiento que es independiente del controlador. El controlador lo que puede hacer es regular la secuencia que queremos que se efectúe. Por ejemplo, que primero se abra esta válvula, se llene, se caliente y luego se drene. Eso es lo que podemos hacer con el controlador. Pero si el controlador estuviera vacío, ¿cuáles son las opciones para programar cuáles son las opciones de secuencia que podemos generar en este tanque? Bueno, son muchas. Todas esas posibilidades son las que estamos modelando. Todas las posibilidades de diseño que tenemos con este tanque, sabiendo que por el tipo de construcción de este tanque, cuando el tanque se está llenando, B primero se activa y luego se activa A. Podemos también entender que cuando la resistencia está activa, la temperatura empieza a cambiar. Es lo que podemos saber. Sabemos que el controlador puede mandar una señal para que se active B1 y se active B2. ¿De qué forma lo puede hacer el controlador? Lo puede hacer que active primero este y luego este, o puede activar los dos al mismo tiempo, puede activar primero B2. Todas esas posibilidades es lo único que sabemos del sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Modelar cada elemento para ver cómo trabajan dentro del tanque. Ese modelo que vamos a obtener, les repito, no es la secuencia deseada seguramente que tendrá el sistema. Vamos a tener estados un tanto complejos, como por ejemplo cuando se abre esta válvula y se abre esta otra válvula, pues obviamente no sabemos quién le va a ganar a quién, es decir, si se va a drenar al mismo tiempo que se llena o si esta válvula inyecta mayor cantidad de líquido que lo que se puede drenar por esta otra válvula.
o posiblemente al revés. La apertura de esa válvula permite drenar más rápido el líquido que está entrando por la válvula de entrada. No sabemos exactamente todos esos posibles estados, más bien son los que podemos modelar. No sabemos exactamente cuál es el modelo actualmente que va a estar metido en el controlador. No sabemos de todo ese modelo cuáles son los estados que el controlador quiere tener. Eso va a corresponder a la siguiente parte del tema que vamos a ver en mayo, que se llama que es nuestra secuencia deseada, y lo que vamos a llamar control supervisor, que va a ser la especificación, que es lo que nosotros queremos que haga el sistema, y el control supervisor, que nos va a permitir corregir problemas de nuestra secuencia deseada. Esa secuencia deseada aún no la tenemos. Lo único que sabemos son todas las posibilidades de programación que puede tener este tanque. Como les decía, podemos programar que las dos válvulas se abran al mismo tiempo, que primero se abra esta o que primero se abra esta, no lo sé. Puede haber muchas posibilidades. Todas esas posibilidades son las que estamos estudiando en este ejemplo. Entonces vamos a repetir lo que dice. Tenemos un proceso que consiste de un tanque con líquido y una resistencia calentadora, una entrada de flujo y una salida de flujo, reguladas por válvulas. También se tiene sensores para detectar si el tanque se encuentra en nivel bajo o en nivel alto. ¿Sí? El tanque puede ser llenado a partir de la apertura de la válvula entrada B1, de válvula de entrada, y puede ser drenado por la válvula de salida B2. Es decir, no nos está diciendo quién se activa primero, si B1 o B2, ni siquiera nos dice quién activa B1 o B2. Lo único que sabemos es que se pueden activar ambas. Puede activarse primero esta o luego esta o ambas, y eso nos va a llevar a un lugar definido, porque eso no sabemos exactamente a qué estado nos lleva. No sabemos qué signifique que la válvula tenga abierta a B1 y a B2. Es más, desde un punto de vista de diseño, eso no es algo tan eficiente, tener las dos válvulas abiertas. Normalmente primero utilizaríamos el llenado y hasta después el drenado, pero como les repito, eso todavía no lo tenemos dentro del controlador. Lo único que estamos tratando de entender es cómo funciona el sistema, cuáles son las posibilidades de control que podemos tener dentro del drenado. Es decir, en lo que estamos haciendo es modelando el comportamiento de la planta, y la planta no necesariamente tiene un controlador. Piénsenlo como en dinámica de sistemas físicos. En dinámica de sistemas físicos tenemos un sistema que se comporta de una manera natural cuando recibe algún comportamiento. Es decir, todos los posibles comportamientos que se inyectan a esta planta hacen que la planta responda de diferentes maneras, pero la planta como tal tiene un comportamiento natural o innato. Este es el comportamiento que tiene nuestro tanque. ¿Cuál es el comportamiento natural? Que primero se active B y luego se activa A. Eso no lo puede cambiar el controlador. El controlador no puede manipular que físicamente B se active después que A. Eso es imposible, eso es parte de la naturaleza del tanque, y eso es algo que no está haciendo el controlador, sino que pertenece a la naturaleza del contador, de la planta, perdón. Por ejemplo, que el líquido se vaya calentando cuando se activa la resistencia y por lo tanto la temperatura cambie, y esto afecte el sensor de temperatura, es algo propio de la planta, no del controlador. El controlador no está haciendo que el valor de la temperatura cambie, o no lo hace directamente, sino que el mismo tanque nos dice que en su naturaleza eso es lo que va a pasar, por la forma en la que estamos viendo. Si se activa obviamente se afecta a este. Si se activa se van a afectar B y A. Si se activa también se van a afectar B y A. ¿Ok? Dice el proceso: al abrir solo la válvula B1 significa un incremento de líquido. Este incremento es observado por el sensor de nivel bajo B y eventualmente por el sensor de nivel alto A. Es decir, cuando se va llenando, se activa primero A, B y luego se activa A. De manera similar, abrir únicamente la válvula B2 significa que el drenado del tanque, en este caso, el drenado es observado primeramente por el sensor de nivel alto A y posteriormente por el sensor de nivel bajo B. Es decir, si supongamos que estamos hasta aquí, primero se va a observar la caída de nivel en A y posteriormente en B. Y la resistencia trabaja como calentador, que es E. Puede encenderse o apagarse. Cuando la resistencia está encendida, la temperatura del tanque aumenta hasta que eventualmente el sensor de temperatura T emite una señal que significa que se ha alcanzado una cierta temperatura preestablecida. Si la resistencia no se enciende, el tanque está vacío. En su caso, no es considerado en este ejemplo. Es decir, tenemos un tanque. No nos han dicho qué programa quieren que diseñemos en el controlador, únicamente nos dicen que este es el tanque que tenemos, y la naturaleza de este tanque nos da la posibilidad de todo esto: abrir B1, abrir B2, activar la resistencia, pero sabemos que tiene algún efecto. Si se abre la válvula, sabemos que por su naturaleza del tanque, B se activa primero y luego A.
Lo mismo, si abrimos la salida del drenado del tanque, se va a activar primero A y luego B. Sabemos también, como les decía, que si se activa la resistencia se va a calentar y por lo tanto el sensor de temperatura se va a ver afectado. Entonces tenemos tres sensores, A, B y T, que representan el nivel alto, el nivel bajo y la temperatura. Tenemos tres salidas, B1, B2 y E. También podemos ver que existen dos procesos que ocurren al mismo tiempo, que es el sistema de control de temperatura o el módulo de temperatura, aquí donde interviene la resistencia que se activa y el tensor que detecta esa variación, es decir, son dos elementos que están relacionados. El otro proceso que interviene es el módulo de flujo líquido, donde intervienen el flujo de líquido, donde intervienen B1, B2, A y B. B1 porque si se activa B1 afecta necesariamente a A y a B, y si se activa B2 también va necesariamente a afectar a A y a B. Entonces están relacionados esos elementos. En total, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 6 elementos, de los cuales T y E están relacionados en un proceso, mientras que A, B, B1 y B2 se están relacionados en un proceso secundario, que es el del control del nivel. Hay una relación entre ellos, seguramente puede existir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la resistencia se activa y no hay un de agua? Posiblemente se va a quemar. Pero en este caso no lo estamos modelando. Lo estamos modelando como dos sistemas independientes que conviven dentro del nivel del tanque. No comparten comportamientos en común, el de temperatura, el control de temperatura o el módulo de temperatura y el módulo de flujo no se afectan entre ellos, funcionan de manera independiente, cada uno con sus propios dispositivos. El módulo de temperatura ya lo realizamos en el ejercicio en la presentación pasada, así que ahora vamos a revisar el sensor de nivel de líquido. Ok, vamos a empezar con los sensores. Decíamos, los sensores tienen un comportamiento secuencial, vamos a llamarlo inherente a su composición. ¿Por qué tienen esta relación? Por un concepto físico de gravedad, es decir, el agua el tanque no puede llenarse desde arriba hacia abajo. Por la naturaleza del tanque, el agua siempre va a empezar de abajo hacia arriba. Por lo tanto, hay una relación directa entre A y B. Dice aquí en el texto, sin embargo, existe algo, dice, los sensores de nivel A y B se pueden modelar de manera similar al sensor de temperatura T. Sin embargo, existe algo que obstaculiza hacerlo de esta manera. Los dos sensores tienen una relación secuencial que no es fácil modelarla mediante la composición de dos redes de Petri. Para el sensor de nivel alto A, la transición de apagado, low, a encendido, high, no puede ocurrir antes de que el sensor de nivel bajo B haya transcurrido de apagado a encendido. Y pensemos en los sensores A y B. Los sensores A y B, que puede ser un sensor de proximidad, puede ser, no sé, un sensor ultrasónico, puede ser muchas cosas A y B. Pero pensemos en ellos como dos componentes electrónicos. ¿Qué es lo que pasa internamente? Seguramente hay un pequeño circuito electrónico que recibe un parámetro físico, que en este caso es el nivel del tanque, y a la salida nos genera una señal eléctrica que podemos pensar que es digital, es decir, se activa o no se activa. ¿Qué es lo que pasa dentro del sensor? No es punto de interés para nosotros. Seguramente hay una relación de corriente con respecto de la magnitud que está midiendo, y podemos sacar un modelo un modelo matemático de cómo se comporta el sensor A y cómo se comporta el sensor B, seguramente. Pero no nos interesa el modelado de los sensores. Lo único que nos interesa es las señales que afectan a los demás componentes dentro de la planta como tal. ¿Y cuáles son esas dos cosas que son importantes tomar en cuenta de los sensores? Uno es cómo se activan y dos es saber si están o no están activados. ¿Cómo se activa? Por ejemplo, este sensor A se activa cuando el nivel incrementa hasta este punto. ¿Y qué es lo que nos dice? Que ya se activó una señal que proviene del sensor. Esos son los dos puntos que son importantes entender de los sensores. Entonces, los sensores pueden activarse a partir de recibir o no recibir una señal, y esa activación la podemos tomar como una señal de referencia para saber si está o no está activo el sensor. Por eso dice aquí,
Para el sensor de nivel alto A, la transición de apagado a encendido, es decir, pasar de apagado a encendido este sensor, no puede ocurrir antes de que haya ocurrido B, y eso es lógico, porque si para que el nivel del agua llegue hasta aquí, primero tuvo que haber ocurrido la activación. Tampoco de la manera inversa, si está hasta aquí activo, necesariamente se tiene que desactivar primero para que este después se desactive. Es decir, si ambos están activados, solamente se pueden desactivar. B no se puede desactivar antes que A, eso es algo seguro. De tal manera que lo que podemos pensar de este modelo es que existen algunos puntos intermedios. El primer punto es, podemos fragmentar en tres niveles el tanque. Uno es abajo de B, uno es entre que el nivel del agua está, o el nivel del líquido está entre B y A, y otro es que el nivel del líquido es superior a A. Esos tres estados son los que podemos entender que existen, y es justamente la manera de modelar el tanque. Ya no modelamos los sensores, sino vamos a modelar el comportamiento del tanque, porque el tanque es el que al final de cuentas relaciona a los dos sensores A y B. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que el sensor B es el primero, que está en low. Si sabemos que está desactivado, este desactivado implica que ambos tienen que estar desactivados, tanto el sensor A como el sensor B. Si se activa si se activa la entrada de líquido, ¿qué va a ser IN para nosotros? IN no va a ser más que la activación del sensor. Cuando el sensor se activa, indica que existe un nivel alto, es decir, que se ha alcanzado el nivel de B. Si se dan cuenta, aquí hay una, ¿cómo llamarlo? Hay una redundancia a la hora de escribir IN. Tal vez algo más apropiado pensaríamos que hubiera sido haber escrito IN de B y luego IN de A. IN de B haciendo referencia a que significa cuando el sensor B se ha activado, y IN cuando el sensor A se ha activado. Sin embargo, hemos llamado a los dos IN por cuestiones para facilitar el diseño de la red de Petri, además de que hay una restricción que podemos tomar. Sabemos que para que este segundo IN pueda ocurrir, necesariamente hay que partir del estado high B, es decir, se tuvo que haber alcanzado primero la activación de B. Este IN va a representar para nosotros la activación, una cantidad de líquido que entra al tanque y que permite la activación del sensor B, mientras este otro IN va a significar otra cantidad de tanque que permite la activación del sensor A. Es decir, con esta cantidad de líquido el sensor pasa activado, y con esta otra cantidad de líquido, el sensor pasa a otro estado, el otro sensor A pasa activado. Dense cuenta que el low del sensor A está sobrepuesto al high del sensor B, y eso es lógico, porque el sensor A va a estar desactivado, no importando, el sensor A va a estar desactivado, ya sea si el sensor B está desactivado o aún si el sensor B está activo. El sensor A solo se activa hasta que se recibe la segunda cantidad de agua que permite llegar hasta la activación del sensor A como tal. Entonces, el tanque se modela de la siguiente manera. Para que yo pueda llegar a que los dos sensores estén activos, high A significa que ya no solamente el sensor B está activo, sino también el sensor A está activo. La única manera de que eso pueda ocurrir es que se llene lo suficiente, o se reciban dos cantidades de agua lo suficientemente grandes para hacer que se alcance el nivel A. En resumidas cuentas, este IN va a representar para nosotros la activación del sensor B, este IN va a representar la activación del sensor A. Y la salida va a corresponder a lo mismo. Si empiezan a bajar el nivel del agua, lo primero que se va a desactivar es high A, luego queda activo el sensor B, y posteriormente los dos quedan desactivados, ¿no? En este punto el sensor A está desactivado y el sensor B está activo. Entonces, esos son los tres estados que podemos tener. Aquí es dos sensores desactivados, aquí sensor B activo pero sensor A apagado, y aquí sensor A y sensor B activos. Esos son los tres estados posibles que podemos tener. ¿Qué estado es imposible que ocurra? Hay un estado que es imposible que ocurra, que no está modelado justamente por eso mismo, porque es imposible, y es que el sensor A esté activo y el sensor B esté desactivado. Piénsenlo como una relación de una tabla de verdad. Tenemos dos entradas tenemos tres señales que son dos señales que son A y B. A y B, podemos sacar su tabla de verdad. 0 y 0 es equivalente a low, 0 y 1 va a ser equivalente, tenemos A y B, 0 y 1 va a ser equivalente a high B. 1 y 0 es una condición imposible, porque nunca se puede activar primero el sensor A y después el sensor B. Siempre el sensor B se tiene que activar primero cuando se está llenando de líquido, y se tiene que desactivar segundo cuando se está
se está apagando cuando se está drenando el agua. Y la cuarta combinación sería 1 y 1, que nos daría high A, ¿no? Entonces este representa dos sensores apagados, sensor A apagado, sensor B encendido y sensor A y sensor B activos en este punto. Esos son los tres estados del tanque. ¿Ok? Esa explicación que les acabo de dar viene aquí un poquito más resumido. Lo pueden revisar con mayor calma. Luego tenemos los módulos de las válvulas. Las válvulas lo único que reciben dos señales y pueden tener dos estados. Lo mismo que les decía, las válvulas, ¿cómo las podemos modelar? Pues seguramente van a tener un comportamiento dependiendo del flujo que reciban. Es decir, las válvulas tienen un comportamiento que depende de la abertura de entrada, la abertura de salida, la presión de flujo que entra. En fin, hay una ecuación matemática que puede dar el comportamiento de la válvula. Sí, seguramente hay una relación matemática que nos establece cuál es la dinámica de la válvula en el tiempo. Pero para nosotros, ¿qué es lo que nos interesa saber? Cómo la válvula afecta a nuestro sistema. ¿Cómo afecta la válvula a nuestro sistema? Lo podemos resumir en dos partes: si está abierta o está cerrada. ¿Cómo llega de abierta a cerrada? No es punto de interés para nosotros. Lo único que nos interesa saber es que está abierta o está cerrada, y que podemos activarla desde una señal del controlador. Dense cuenta que el controlador puede mandar a activar, a cerrar o abrir una válvula. Es decir, puede mandar con esta señal apertura de la válvula, y también puede mandar con B12 el cierre de la válvula. Perdón, con B10 el cierre de la válvula. El modelo se repite para las dos válvulas B11 y B10, que pueden representar solamente la acción de mandar a que la válvula se abra y la acción de que la válvula se cierre. Es lo único que va a representar esos eventos. Lo que van a hacer es que la válvula se abra o que la válvula se cierre. El modelo es el mismo para ambas válvulas. ¿Ok? Dice, si la válvula de entrada de líquido B1 está abierta, entonces llegará un momento en el que se activará el sensor de nivel bajo B. Eso es la segunda parte. Si la válvula B1 está abierta, como la válvula B1 representa la entrada de líquido, va a llegar un punto en el que va a afectar lo suficiente para que se active el sensor de nivel bajo B. Esta primera cuota se cumple y se activa IN. El evento IN ocurre por primera vez. Se activa el sensor B. El nivel del tanque se sigue llenando hasta que se alcanza la activación del sensor A. Otra vez IN vuelve a ocurrir, el evento A vuelve a ocurrir, y ahora se relaciona directamente con este punto. Es decir, después de que la válvula queda el suficiente tiempo abierta, va a activar, primero va a llegar el nivel del tanque a high B y posteriormente llegará a high A, que es cuando los dos sensores están activos. Es lo único que sabemos. Dense cuenta que, les repito, no tenemos un control. Puede existir un desbordamiento, teóricamente lo puede haber, teóricamente no está considerado, pero físicamente sí. Si la válvula siempre está abierta y no hay nadie que cierre la válvula, porque lo único que cierra la válvula es la señal B1, el evento B10, mientras no se ejecute B10, la válvula va a seguir llenando. Si se dan cuenta, los sensores no tienen un efecto, los sensores de nivel no tienen un efecto en el comportamiento de la válvula. Únicamente ellos son afectados por el comportamiento de la válvula, pero ellos no afectan el comportamiento de la válvula. Si la válvula se abre, entonces lo que sí va a hacer la válvula es afectar a los sensores de nivel. Se empieza a llenar, se da la primera cuota que hace que el nivel se llene, que el sensor B se active. Entonces se sigue llenando hasta que el sensor A se vuelve a activar, y ahora ya estamos aquí. Ahora, si se abre B2, que es el drenado, lo primero que va a hacer cuando se abra es activar el vaciado de los sensores, la desactivación de los sensores. Primero se empieza a vaciar y va a desactivar uno y luego desactiva el otro sensor. De esta manera están relacionados B1, B2 y A y B. Por lo tanto, nos interesaría a partir de esto en obtener la relación paralela, la composición síncrona o paralela de los componentes que intervienen en el módulo de control del flujo de entrada, del flujo del tanque. Esto significa que necesito hacer la composición paralela de B1, B2 y tanque. Con esos tres elementos puedo obtener el comportamiento, todo el comportamiento posible que puede tener la planta. Sin embargo,
Primero hay que obtener la red de Petri, que eso es lo que nos interesa. Esto es un modelado a través de autómatas. ¿Se acuerdan? Este es modelado de autómatas. Entonces partimos de tanque, vamos a empezar con tanque. Y tenemos que el autómata G, que representa el comportamiento del tanque, tiene estas características. Tiene los siguientes estados: low, high B, high A. Tiene los eventos in y out. Tenemos también las funciones de transición, que nos permiten saber cómo va a avanzar va a avanzar el autómata. Los eventos activos de cada estado. ¿Cuáles son los eventos activos en cada estado? High B es el único que tiene los dos eventos activos, tanto in como out. Y tenemos el estado inicial, que es low. Y vemos que es un autómata de estado finito. Al ser un autómata de estado finito lo podemos modelar de la manera clásica, pero también lo podemos modelar como un comportamiento de tipo cola. ¿Cuál es la ventaja? Que nos permite reducir mucho el modelo. Este modelo de cola ya lo hemos visto anteriormente. Lo hicimos en un ejemplo que viene, me parece que en la presentación número 3 de redes de Petri, en la presentación 2. El modelo de cola nos permite simplificar la representación de algunos procesos que son repetitivos. Por ejemplo, aquí que se pueden dar cuenta de que aquí se repiten dos acciones: in se repite dos veces, out se repite dos veces. Esto significa que el sistema tiene capacidad para almacenar dos acciones, dos veces in. Una vez que se llega a in, no se puede recibir más in. De igual manera, una vez que se salen esos dos in, no podemos regresar. Un modelo sencillo se corresponde aquí con una red de Petri de 2 tokens. Este es un modelado clásico. Aumentamos de 1 a 2 tokens y tenemos ese comportamiento. Por ejemplo, aquí con estos 2 tokens podemos ver que en el estado inicial o en el estado inicial o el marcado inicial de la red de Petri solamente tenemos habilitada la transición in. Si se ejecuta in, mueve el token hacia el punto P2. De igual manera se puede volver a ejecutar in2 o se puede ejecutar out. Justamente este comportamiento, ejecutar in o ejecutar out, se ejecuta in o se ejecute out, nos va a permitir mover los tokens. Esto vamos a ver ahorita que evoluciona la red de Petri. Y al final podemos obtener el mismo comportamiento que este elemento. Entonces, esta es mi propuesta. Mi propuesta es a través de un modelado de tipo cola, que puede ser muy efectivo. La red de Petri del tanque, ¿no? ¿Qué podemos ver? Podemos ver que es la red de Petri etiquetada. Recuerden que la red de Petri etiquetada es porque estamos etiquetando los eventos que vienen de este autómata, lo estamos pasando a las transiciones, es decir, estamos renombrando los eventos, y eso es la función de etiquetado, ¿no? Aquí la función de etiquetado funciona como una identidad, porque realmente lo que estamos mapeando, que es in, lo estamos regresando a una transición que se va a llamar in y out, ¿no? Eso es para no tener variación en los nombres. Entonces aquí lo llamo in out, y ese es el conjunto de eventos, el conjunto de transiciones. Tenemos también los arcos de conexión, son 4 arcos de conexión, como se pueden dar cuenta. El peso es de 1 en cada arco. Tenemos los eventos que son in y out, que vienen de aquí, del autómata. Y el estado inicial, que es un marcado de 2 tokens en el primer lugar, y un marcado de 0 tokens en el segundo lugar. No hay un estado marcado como tal. Aquí tampoco hay un estado marcado. Entonces dejamos de esta manera la red de Petri. Tenemos lo siguiente, tenemos vamos a obtener la matriz de incidencia si queremos evolucionar la red de Petri. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Realmente hasta aquí lo podría dejar yo, pero para verificar que realmente esta red de Petri representa esto, voy a obtener el árbol de evolución. Para obtener el árbol de evolución tengo que obtener los estados que puede llegar, los estados alcanzables por la red de Petri. Para hacer esto tengo que mover los tokens, ¿no? Para ello voy a utilizar la matriz de incidencia. Recuerden, la matriz de incidencia se compone del peso de los arcos que conectan una transición con un lugar, menos el arco que conecta el mismo lugar con la transición. Tenemos ¿cuántos lugares? 2 lugares, y tenemos 2 transiciones, por lo tanto nuestra matriz va a ser de 2 por 2. Y aquí tenemos las funciones de peso, ¿no? Entonces podemos ver que existe un arco que conecta el lugar P1 con la transición in. Este es el arco que conecta P1 con in, pero no existe un arco que me conecte in con P1, por lo tanto es 0.
siguiendo esta ecuación. AJI corresponde a todos los elementos de la matriz. AIJ, J es la transición, e I va a corresponder al lugar. Por lo tanto, las filas nos dicen las transiciones, mientras que las columnas van a hacer referencia a los lugares. Se dan cuenta, aquí es P1, aquí es in, y aquí es out, aquí es in. Esta es la fila de transición in, la fila de transición out, la columna de lugar P1 y la columna de lugar P2. Aquí lo podemos ver un poquito más claro. Entonces únicamente tengo que buscar las funciones de peso. El peso, por ejemplo, para el peso, el elemento AJI, que corresponde a out P1, me dice que tengo que buscar cuántos arcos hay de conexión, cuál es el peso del arco de conexión de out hacia P1. Hay un arco de conexión, entonces, que va desde out hacia P1, y por lo tanto es el que coloco, pero me doy cuenta de que no existe un arco que vaya de P1 hasta out, no existe un arco, por lo tanto es 0. Esto lo repito para cada uno de los elementos. Al final obtengo esta relación, me da que es 0 menos 1, 1 menos 0, 1 menos 0, 1 menos 0, 0 menos 1, y obtengo esta matriz de 2 por 2 que es menos 1 en su primer elemento, segundo elemento 1, tercer elemento 1 y cuarto elemento menos 1. Una vez con la matriz de incidencia, yo puedo pasar a la evolución de la red de Petri, ya con la matriz de incidencia. Recuerden, la ecuación de estado me dice que el estado siguiente es igual al estado actual más la multiplicación de la transición habilitada por la matriz de incidencia. En el estado inicial, que es 2 tokens 0, la única transición habilitada es in. Entonces ponemos un 1 en el vector, que la matriz de 1 por 2, ponemos que la transición que vamos a disparar es la de in, por lo tanto le ponemos un 1. Hacemos esta sustitución y tenemos el estado inicial, que en este caso es 2, 0, más 1, 1, 0, que es la transición habilitada por la matriz de incidencia. La matriz de incidencia nunca cambia, eso tenganlo en cuenta. Hacemos la multiplicación, me da este resultado, al final me da que es 1, 1. Si se dan cuenta, gráficamente, ¿qué es lo que tengo? Veo cuál transición está habilitada, en este caso es in, por lo tanto disparo a in, un token se va, viaja y llega hacia el lugar P2, que es lo que tenemos justamente aquí. Este es el estado X1TK, ¿no? X1 del tanque. Y su marcado me dice que es 1, 1, 1. Lo siguiente es ahora, a partir de ese lugar, ¿cuál es el siguiente estado al que puedo llegar? En este punto, ¿qué transiciones están habilitadas? Tengo habilitadas dos transiciones. Tengo in y out. Las dos están habilitadas. Puedo disparar cualquiera de las dos, pero obviamente tengo que disparar primero una y luego la otra. Me decido a disparar primero in. Entonces, el vector UTK va a ser 1,0. Entonces, sustituyo aquí. ¿Quién va a ir? Pues el estado del cual estoy partiendo, que el estado en el que estoy partiendo es X1, que es 1, 1, sustituyo, pongo este aquí también, y la matriz de incidencia sigue siendo la misma. El estado nuevo va a ser la multiplicación de estas matrices, y la suma con este vector me va a dar 0,2. Esto es, ¿qué es lo que pasa? Que el token, cuando se dispara in, me lleva el token y lo mueve hacia P2. Si se dan cuenta, la transición ejecuta y mueve el token, de tal manera que ahora tengo dos tokens en P2, ya no tengo ningún token en P1, ¿no? Y este es el estado X2TK. Lo siguiente que puede ocurrir en este mismo estado X1, recuerden que hay dos transiciones habilitadas, es que se ejecute, o que se dispare, mejor dicho, out. Si se dispara out, entonces vamos a tener que la matriz de transición, que el vector de transición va a habilitar a la transición out para que se dispare. Entonces la colocamos aquí. El estado sigue siendo 1, 1. Vamos a llamar a este nuevo estado X3. Hacemos la operación y nos va a dar 2, 0. Pero este es el estado inicial X0. Si nos vemos gráficamente, estamos aquí. Si se dispara out, me lleva este token, entra y sale y llega a P1, dándome el estado inicial. Este es el estado inicial, por lo tanto ya se cerró el ciclo. A partir de esto, ¿qué me queda? Me queda, como ya se cerró, ahorita estuve partiendo de X1, lo único que pude generar es el estado X2, porque el estado X3 terminó siendo X0, ¿no? Entonces, a partir ahora de X2, ¿qué se puede disparar? Y X2 me dice que son dos tokens en la posición P2. Este es el marcado de X2. ¿Qué puedo disparar en X2? Pues lo único que tengo habilitado es out. Por lo tanto,
puedo disparar out. Si disparo out, voy a tener que el vector UTK va a ser 0,1, el estado del cual estoy partiendo es 0,2. Al hacer las operaciones me va a dar que el nuevo estado va a ser 1,1, pero este es el estado x1. Entonces mi estado x4 terminó siendo x1. Y eso lo podemos ver aquí gráficamente. Si disparo out, se mueve el token, entra y sale y se regresa al lugar P1. De tal manera que este es el nuevo. Este es el nuevo estado, que al final termina siendo el mismo, que es x1. Con esto puedo ver que ya aquí termina. Aquí termina mi evolución de la red de Petri. ¿Qué tengo entonces, no? Bueno, el árbol de evolución me dice que si estoy en x0 y se ejecuta in, me va a llevar a x1. Si estoy en x1 se puede ejecutar in y se puede ejecutar out. Si se ejecuta out me regresa al estado inicial, pero si se ejecuta in me va a llevar al estado x2, que era justamente este. En el estado x2 solamente puedo ejecutar out. Si ejecuto out me regresa a x1. Entonces ya con eso se cierra la red. Y si se dan cuenta, esto es prácticamente lo mismo que esta evolución. ¿Por qué sacamos la evolución del árbol de evolución? Para comprobar que nuestra red de Petri representa correctamente el autómata. Esa es la intención de hacerlo, y para que yo les demuestre que se puede hacer. Posteriormente en la práctica ustedes no van a tener que, a menos que yo se los pida, no van a tener que sacar el árbol de evolución, y conforme vayan haciendo más redes de Petri, más fácilmente van a modelar un autómata a través de redes de Petri. Si queremos obtener el autómata que representa una red de Petri, sí es necesario sacar el árbol de evolución, ¿no? Podemos ver que no hay bloqueos. El árbol de evolución que se corresponde con el diagrama del autómata. Ok, posteriormente a esto nos vamos ahora a las válvulas B1 y B2. Lo que tenemos son los autómatas. Ahora, como se pueden dar cuenta, los autómatas son similares. Por lo tanto, si yo saco el de B1, inmediatamente puedo sacar también a B2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de este autómata? Sabemos que los estados son closed y open. Tenemos también que los eventos son in, B11 y B10. Las funciones de transición que nos dicen cómo evoluciona el autómata. El estado inicial es closed, no hay estados marcados, ¿no? Lo siguiente va a ser obtener la red de Petri. Esta red de Petri se lo hago a partir de la transformación básica. Esta transformación básica es agarrar un evento, convertirlo en transición, como en este caso B11, se dan cuenta aquí es closed B11. El siguiente lugar va a corresponderse con open. Y añadir también la recursión como una transición, que es justamente lo que tengo aquí. Esta transición es la transformación básica y me permite llegar de una manera sencilla. Cuando recuerden que esto es posible hacerlo siempre que el autómata sea de estado finito. En este caso el autómata sí es de estado finito, por lo tanto puedo obtener una representación fiel de lo que mi autómata representa. Ahora, ¿cómo puedo corroborar que esto es lo mismo que esto? Bueno, haciendo la evolución de la red de Petri. Aquí tengo los datos de la red de Petri etiquetada. Recuerden, red de Petri etiquetada es porque estamos convirtiendo un autómata en una red de Petri. El etiquetado nos permite formalmente decir qué nombre le estamos poniendo a las transiciones y cuál es su relación con los eventos del autómata. En este caso, la función de etiquetado es una identidad. Lo que llamamos evento recibe el mismo nombre en transición. Esa es la función de etiquetado, ¿no? Por eso se llama etiquetado. Y esa es la definición formal que nos permite relacionar una red de Petri con un autómata, ¿no? Entonces, esta red de Petri etiquetada representa el comportamiento de la red de Petri, perdón, del autómata aquí representado, que representa B1, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Las transiciones son el mismo conjunto de los eventos. Los lugares siguen siendo dos lugares, P1 y P2. Tenemos los arcos de conexión, que en este caso son 6 arcos. Y tenemos el peso, que es de 1 para todos los arcos, ¿no? El marcado inicial me dice que hay un token en P1. La transición B11 es la única que está habilitada. Ahora, ¿cómo podemos obtener la matriz de incidencia? Pues del mismo modo que lo hicimos anteriormente. Tenemos dos lugares y tenemos 3 transiciones. Por lo tanto, nuestra matriz va a ser de 3 por 2. 3 filas y 2 columnas. Aquí ponemos, entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, esta es la fila de los eventos in, la fila de los eventos B11, perdón, la fila de las transiciones in, la fila de las transiciones B11, las filas de las transiciones B10, y la columna de los lugares P1, la fila de los lugares P2, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el peso del arco que me conecta al lugar in, perdón, al evento in, para la transición in,
con el lugar P1. IN con P1 no tiene un arco de conexión, por lo tanto es 0. ¿Cuál es el arco que me permite llevar de P1 a IN? Tampoco existe. Entonces es 0 menos 0. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener el arco de... Podemos tener de este lado los arcos que van de IN con P2. Sin embargo, aquí sí existe una relación. Me dicen que existe un arco que me lleva de IN a P2. Eso es cierto, de IN a P2, pero también hay un arco que me lleva de P2 a IN. Entonces ambos existen y se colocan en la operación. Seguimos haciendo lo mismo dependiendo cuál es el arco de conexión de P1 con B11. Ahí tengo un arco que va de P1 a B11, pero no hay un arco que vaya de B11 a P1. Ese es un problema. Entonces eso es 0. Lo mismo de este lado. Tenemos un arco que va de B11 a P2, pero no hay un arco que vaya de P2 a B11. Entonces es 0, ¿no? Sustituyendo obtenemos esta matriz que va a ser nuestra matriz de incidencia para B1, que va a ser 0, 0, menos 1, 1, 1, menos 1. ¿Ok? Muy bien, para evolucionar la red de Petri entonces tenemos el estado inicial, que en este caso es 1, 0, un token en la válvula B1. Eso es lo primero que tenemos. La única transición habilitada es B11. Entonces el vector de transición habilitada es solamente ponemos en 1 la transición que corresponde a la que está habilitada. En este caso es 1, es 0, 1, 0. Sustituimos el estado inicial para saber cuál es el estado nuevo. Estado inicial más el vector de transición habilitada por la matriz de incidencia. Al hacer estas multiplicaciones nos arroja 0, 1, que justamente se corresponde con el dibujito que tenemos de este lado. No sé si se ejecuta B11, el token pasa por la transición y llega hacia el lugar P2. En el lugar P2 tenemos dos transiciones habilitadas que son IN y B10. Es decir, se puede ejecutar tanto IN, se puede ejecutar como B10. Ambos cumplen la condición de transición habilitada, que es tener al menos la misma cantidad de tokens al número de peso del arco. En este caso el peso de este arco es de 1 y el otro arco, la otra transición también tiene solo un arco de entrada que viene de P2 y también tiene un peso de 1, por lo tanto requerimos un token para que cualquiera de las dos pueda ser habilitada. Recuerden, no se puede ejecutar las dos al mismo tiempo, siempre tiene que ser o ejecutar esta o ejecutar la otra, ¿no? Yo aquí primero estoy disparando a IN, ¿no? Entonces lo que hago es colocar el vector de transición habilitada, le coloco un 1 en la posición de IN, 1, 0, 0, sustituimos con la matriz de incidencia, multiplicamos y nos va a arrojar el mismo estado que es X, que es el estado, pensando que este fuera el nuevo estado X2, vemos que nos regresa al estado del cual partimos, que es X1. Esto significa que cuando se ocurre la transición IN, se toma un token, pero la misma vez el token se regresa. Entonces obtenemos regresamos al mismo estado, como quien dice, cuando se ejecuta la transición IN. Ahora, por su parte, si ejecutamos B10, tenemos un comportamiento distinto. Lo primero que hacemos es, recuerden, seguimos en el estado X1 y lo que ahora vamos a disparar es la transición B10. Por lo tanto, aquí colocamos el estado del cual partimos, que es X1. X3 va a representar mi nuevo estado y aquí V U de V1 va a ser IN B11, V11, V10, y como la transición que yo tengo habilitada o la que voy a disparar va a ser B10, le pongo un 1 a esa transición. En este vector siempre solo una transición puede estar habilitada a la vez. Entonces al sustituir obtengo que me va a dar el nuevo estado, que es 1, 0, pero ese estado es justamente el estado inicial. Entonces cuando estoy en P2 y se ejecuta la transición B10, toma el token y lo regresa a P1, quitándome el token de este lado y solamente regresándome al estado inicial. Si obtengo el árbol de evolución, tendré algo parecido a esto. El estado inicial es X0 de B1. Cuando se ejecuta B11 me lleva a B1, a X1, guión bajo, subíndice V, subíndice 1. Si se ejecuta la transición IN me regresa al mismo estado. Si se ejecuta B10 me lleva a un nuevo estado, ¿no? Justamente este árbol de evolución se corresponde con nuestro diagrama de autómatas, por lo tanto podemos decir que la red de Petri es equivalente a nuestro autómata. Para B2 va a ser algo similar, con la única diferencia de que cambian los estados que vienen, pero la forma va a seguir siendo la misma. Dense cuenta que para pasar de P1 a P2 hay que disparar la transición B1, B21. En el lugar P2 se puede ejecutar o OUT
o B20. Esta es la red de Petri etiquetada de B2 y se corresponde. No voy a hacer la evolución porque no tiene caso. Al comprobar que esto se cumple con B1, también se va a cumplir con B2. Lo importante para nosotros va a ser cómo se comportan estos tres elementos, el tanque, B1 y B2. A final de cuentas los tres están interrelacionados. Saber su relación, la forma más fácil de hacerlo, la forma de hacerlo desde el punto de vista de análisis de sistemas de eventos discretos, es hacer la composición de los autómatas. El autómata de la composición síncrona o composición en paralelo de los autómatas tank, B1 y B2 me va a permitir a mí entender cuál es la dinámica de este sistema, es decir, cómo se comporta este sistema y todos los estados a los que puede alcanzar. Recuerden, esto que estamos haciendo es modelar todos los posibles comportamientos que puede llegar a tener el tanque. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué comportamientos puedo llegar a tener? Puedo llegar a tener, por ejemplo, la válvula B1 abierta, la válvula B2 también abierta al mismo tiempo, o puede ser que solo tenga la válvula B1 cerrada y la válvula B2 abierta. Puede ser que cuando esté cerrada la válvula aquí y cerrada aquí también estemos en el estado high B. En fin, todas estas combinaciones de estados posibles es lo que vamos a analizar en una composición en paralelo. Por eso nos sirve todo el esquema de las posibles combinaciones que podemos tener al unir estos tres comportamientos. Nos va a dar el autómata pues modular, es tal vez el nombre correcto, y esto es muy útil porque a final de cuentas así también se modelan las celdas de manufactura. Cuando interactúan un robot, un buffer, una máquina, otro equipo, una cinta transportadora dentro del sistema, todas se modelan como autómatas sencillos. Autómatas sencillos que, por ejemplo, a mí no me interesa saber la programación del robot, solo me interesa saber cómo interactúa con los elementos de afuera. En una máquina, por ejemplo, qué es lo que a mí me interesa de una máquina desde el punto de vista de qué es lo que interactúa con el exterior. Por ejemplo, en una máquina, qué es lo que interactúa, únicamente la máquina requiere saber del sistema, de la celda, saber cuándo va a recibir, y a mí yo necesito de la máquina que me diga cuándo ha terminado. A mí no me interesa saber a exactitud qué es lo que hace la máquina. Independientemente, la máquina puede tener un sistema de control totalmente distinto, pero lo único que yo sé es que si la máquina hace tornillos o le metes una barra de fierro y saca tornillos, tú lo único que sabes es que la máquina requiere que tú le pongas una barra de fierro y lo que la máquina requiere es que tú tomes el tornillo que la máquina ha liberado. Esos dos puntos de vista, esas dos señales, es algo muy parecido a lo que estamos haciendo con este modelado. Les decía, los sensores no sabemos exactamente qué tienen internamente, qué circuitos tienen. Lo único que sabemos es que se activan cuando el nivel del agua sube y a mí me regresan esa señal de cuando se han activado. Es lo único que yo sé. Entonces, la activación de esos sensores se dan por la apertura de B1 o la apertura de B2. El comportamiento va a ir regido por ellos dos. Ahora, para hacer una composición en paralelo y regresando al ejercicio, para hacer la composición en paralelo, primero hay que hacer la composición de dos autómatas y luego hacer de esos dos autómatas la composición con B2. Primero, por ejemplo, voy a hacer la composición de los autómatas tank y autómata B1. Lo que nos va a interesar a nosotros va a ser los eventos en común. Si se dan cuenta, de los tres autómatas, los eventos en común son in, que tienen en común con B1, y out, que tienen en común con B2. Sin embargo, cuando hacemos la composición en paralelo de tank con B1, el único evento en común es in. Entonces, a la hora de hacer la composición en paralelo, ¿qué significa la composición en paralelo? Acá hay un proceso que tiene un respaldo completamente matemático, secuencial, por así decirlo. Es decir, primero establezco los eventos en común, establezco los estados nuevos. Aquí lo hice ya simplificado porque este tema ya lo hemos visto cuando vimos el punto de los filósofos. Pueden revisar sus apuntes para ver cómo se hace la composición en paralelo. Aquí me fui un poco más directo porque lo que nos interesa no es tanto el punto de vista de los autómatas, sino más bien de la red de Petri. Entonces, solamente yo obtuve el autómata de composición en paralelo entre TK, que es el tanque, y B1. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos los lugares, sabemos que hay eventos en común y eventos independientes. Los eventos en común, en este caso, es in. Por lo tanto, por ejemplo, en el estado inicial, el estado inicial de un autómata compuesto es el estado inicial de los dos autómatas que componen el autómata compuesto, es decir, low y closed. ¿Cuál es el evento que se puede disparar? Tenemos que en low se puede disparar in y en B1 se puede disparar B11. Sin embargo, para que in se dispare necesariamente tiene que estar definido en closed. Sin embargo, no está definido in en closed, sino está definido hasta open. Por lo tanto, in no se puede disparar. El que sí se puede disparar es B11 porque B11 es un evento independiente.
Entonces, al ser un evento independiente, se dispara en automático. La cuestión con los eventos independientes es que no afectan el estado del autómata que no tiene este evento independiente, en este caso low. Low no tiene AB11, por lo tanto no cambia de estado, pero close sí tiene ese estado, sí tiene una transición definida. Cuando se ejecuta B11, al ejecutarse B11 cambia a open, entonces ahora estamos en low y open. Ahora, en este nuevo estado, ¿qué transiciones están habilitadas? Bueno, tenemos habilitados ahora sí tenemos habilitado a in, porque in está bien definido para low y está bien definido para open. También, ¿qué otra transición está habilitada? B10. B10 es un evento independiente. Entonces, si ejecutamos, por ejemplo, in, me va a llevar a un nuevo estado. Ese nuevo estado es, aquí avanza high B, y este va a avanzar de open, me dice que se regresa al mismo open, entonces me lleva a high B open, ¿no? Si por el contrario yo ejecuto B10, veo que si ejecuto B10 me va a regresar a closed. Dense cuenta que low no se modifica y me regresa a low closed. Estando ya en este punto, high B y open, ahora que estoy aquí, ¿qué se puede ejecutar? Sería la pregunta. En high B podemos ver que se puede ejecutar tanto in como out, y en open se puede ejecutar in. Entonces podemos ver que como in se puede ejecutar en high B y es el evento en común, entonces aquí también lo tengo puesto en rojo, el evento en común in, y aquí también está definido el evento en común a in, puede volver a ejecutarlo. Si ejecuto in, me dice que B1 no cambia de estado, se regresa a open, pero high B cambia a high A, ¿no? Y eso es lo que pasa si ejecuto in. Ahora estoy en high A y open nuevamente. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede ejecutarse B10. Si estoy en B10, ¿qué es lo que va a pasar? Si ejecuto B10 va a mandarme. Si ejecuto B10, se va a ejecutar la transición B10 y me va a llevar de high B. High B no se modifica porque es un evento independiente B10. El que sí se va a modificar es el evento, el que sí se va a modificar es el estado de la válvula B1, que va a pasar de open a closed. Ok, entonces otro evento que sí está habilitado en este estado high B y open es out. Si se dan cuenta, out está disponible porque es un evento independiente. Aquí se me había olvidado ponerlo y ahorita lo corregí, pero sí, out puede ejecutarse en high B porque es un evento independiente. Recuerden que el único evento dependiente el único evento común es in. Por lo tanto, al ser un evento independiente, out también se puede ejecutar. Si se ejecuta high B, open no cambia. Recuerden que open no se ve afectado porque es un evento independiente, únicamente se ve afectado el autómata que tiene definido a la transición, al evento independiente. En este caso es out, está definido en high B. High B, si ocurre out, me lleva a low. Y esas son lo que puede pasar en el estado high B. Este estado ya lo vi, así que no me interesa. Este es un nuevo estado y este también es un nuevo estado. Primero vamos con ¿no? Si estoy en high B y se ejecuta, B10, si se ejecuta B10 me lleva a high B closed. Si estoy en high B closed pueden ocurrir dos cosas. Solamente hay dos eventos. Estoy en high B y closed. En high B se puede ejecutar in, pero como es el evento común, debe estar definido también en closed, pero closed no tiene definido in, por lo tanto no se puede ejecutar. Quien sí se puede ejecutar en high B es out, y se puede ejecutar también en closed, se puede ejecutar B11. Por lo tanto, si se ejecuta B11 me va a llevar a high B, me va a regresar al estado anterior en el que estaba, me va a regresar a closed, a open. High B no se ve afectado. Si se ejecuta out me va a llevar a low, pero closed se mantiene en el mismo estado, ¿no? Entonces, este estado ya lo vimos. Entonces ahora nos falta ver este otro estado. En high A open, ¿qué puede ocurrir? Bueno, en high A open puede ocurrir in, pero si se ejecuta in, ahora no está definido en high A, solamente está definido out en high A, por lo tanto in no se puede disparar. Quien sí se puede disparar es out, es un evento independiente, y también se puede disparar B10, por lo tanto se puede ejecutar B10 y se puede ejecutar out. Si se ejecuta out me va a regresar a high B y me voy a mantener en open high B. Si se ejecuto B10 me puedo regresar a high A y regreso, me mantengo en high A y se me pongo ahora en closed al ejecutarse B10, ¿no? Sería la composición en paralelo de estos dos autómatas. Si se dan cuenta, son varios estados.
Y la complejidad resulta en primero obtener este autómata. Luego aquí es un poco simplificado, pero ustedes se lo hacen manualmente, o mejor dicho, desde el principio, con todo lo que conlleva el soporte, por así decirlo, teórico, y no directamente el resultado. Van a ver que no es un proceso tan sencillo. Pueden comprobar esto al hacerlo en Supremica, la composición en paralelo. Luego nos interesará a nosotros ahora hacer la composición en paralelo de estos dos que ya están compuestos en paralelo más B2, perdón. Entonces, al hacer esta composición, obtendremos el autómata que estamos buscando. Ahora aquí los eventos en común son in y out. Bueno, el evento, mejor dicho, en común ya lo tenemos, que es in. In ya está por defecto aquí incluido. Y ahora out es el nuevo, pues, evento en común entre B2 y el autómata que tengo aquí en paralelo. Al hacer la composición me va a dar algo como esto. Aquí este autómata representa todos los posibles estados que puede tener el sistema. Son todos los posibles estados que puede llegar a tener nuestro sistema. Y son todas las variaciones que podemos tener. Esto significa que este autómata me modela todas las posibles combinaciones que yo puedo tener con los sensores AB, las válvulas B1 y B2. Es decir, estos son todos los posibles estados que puede tener el sistema. El controlador seguramente va a seleccionar algunos de estos estados. Por ejemplo, ¿qué estados son un tanto, si no ilógicos, son poco comunes? Por ejemplo, tener el nivel alto con las dos válvulas abiertas no es tan lógico. Claro, depende mucho. Por ejemplo, aquí me está diciendo, y aquí simplifiqué un poco, para close le puse CL y para open puse OP. Aquí estoy diciendo que las dos válvulas están abiertas, pero si la válvula de alimentación y la válvula de drenado están abiertas, significa que el líquido está entrando y al mismo tiempo se está yendo. Claro, suponiendo que la válvula... no sabemos qué tamaños tienen las aperturas de las válvulas, pero suponiendo que la válvula de drenado fuera más pequeña que la de entrada, el flujo entraría mayor flujo por la de entrada, lo que permitiría que el tanque se llenara. Posiblemente eso puede pasar. Ese es un estado que, les digo, es poco común. Posiblemente exista algún sistema que así requiera que el tanque funcione, pero un proceso común sería mejor que estuviera cerrada, por ejemplo, cerrada la segunda válvula, que es la de drenado, y solamente estuviera abierta la válvula 1, que es la de entrada. Obviamente, si el sensor se activa, es algo normal. Un estado que seguramente es común es encontrar el sensor, los sensores apagados, la válvula 1 abierta y la válvula 2 cerrada, la válvula de alimentación de flujo abierta, mientras que la de drenado está cerrada, y el sensor está a nivel bajo. Conforme va incrementando, en este caso ocurre in, y ahora ya se activó el sensor B, luego se activa el sensor A, y de ahí podemos cerrar las válvulas porque ya se alcanzó el sensor en nivel A. Entonces este estado también sería algo común, tener cerrado tanto el drenaje como tener cerrado la alimentación, y el tanque está en su nivel más alto con el sensor High A activado. Claro, el controlador va a seleccionar algunos de estos estados que requiere que tenga el sistema. Y esto es lo que hacemos en una programación. Como les digo, en un PLC lo que vamos a hacer es seleccionar los estados deseados. Pero este modelado que hemos hecho nos representa todos los posibles estados que puede tener la planta. Así podemos detectar estados no deseados. Por ejemplo, si en la realidad yo tengo y yo sé los diámetros de las válvulas, entonces puedo saber que si yo no requiero este funcionamiento, porque posiblemente si la válvula de drenado es del mismo tamaño que la válvula de alimentación, el agua nunca va a subir, el tanque se va a mantener en un nivel bajo. Y este estado es improbable que ocurra. Como les decía, ¿esto cuándo puede ocurrir? Cuando, por ejemplo, la apertura de la segunda válvula de drenado fuera más pequeño que la válvula de alimentación. Ahí sí suena lógico que se pueda llegar a, en su caso, activar el sensor A. Entonces, esto es el modelado de todo el sistema y de todo el comportamiento. Para llegar a este modelado no es algo sencillo. Hay que hacer el mismo procedimiento que aquí, para obtener entonces partimos de un estado inicial donde los tres están, las dos válvulas cerradas, el sensor en su nivel más bajo, su estado inicial del todos en común, y aquí a partir de aquí podemos ver que se puede disparar. Sabemos que ahí no se puede disparar, lo único que se puede disparar es B11, y aquí también, como B11 y B21 son estados independientes, son eventos independientes, se pueden ejecutar ambos, no y al mismo tiempo.
No al mismo tiempo, pero sí se puede ejecutar o uno o el otro. Por ejemplo, aquí se ejecuta B11 y luego se ejecuta B21. Pero nada quita que si yo ejecuto B11, luego puedo ejecutar B21. Entonces, esta es la composición síncrona. Como les digo, eso lo pueden comprobar en su prémica. Pueden hacer la composición en paralelo de estos dos y van a obtener este autómata. ¿Cómo puedo simplificar esto con una red de Petri? Bueno, con una red de Petri es mucho más sencillo hacer la composición en paralelo. En una red de Petri tenemos que identificar las transiciones en común de las dos redes. Por ejemplo, si yo quiero componer la red de TANC con la red con B1, basta con que yo identifique cuál es el evento en común. En este caso, IN es el evento en común. Es la transición en común. Y lo único que lo que tengo que hacer es conectarlo. Conectar esta misma transición, sobreponer esta con esta, y con esto quedaría conectada mi red de Petri, algo como esto. Si se dan cuenta, comparten el mismo estado IN. Así, cuando el token evolucione, me va a permitir llegar a este punto y puedo disparar dense cuenta que IN solo se puede disparar si el token se encuentra en P4, que es cuando la válvula está abierta. Es decir, cuando la válvula está abierta, entonces se puede disparar el llenado. ¿Cuántas veces? 2 veces se puede disparar porque tengo 2 tokens. Al mismo tiempo puede ser que se llene, y puede ser que ocurra out, porque en este punto out todavía sigue siendo un evento, una transición que no depende de alguien más, solamente depende del modelo del tanque. Si yo añado a B2, basta con considerar cuáles son los eventos en común que comparten este autómata con B2. Si se dan cuenta, B2 va a compartir out, es algo similar. Y aquí tenemos a out. Aquí out se comparte. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. He renombrado los lugares, que es algo significante. Este es el modelo del tanque, este es el modelo de B1 y este es el modelo de B2. ¿Dónde se conectan? En las transiciones que tienen en común. B1 con el tanque tiene en común a in, y el tanque tiene en común a out con B2, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que, por ejemplo, si el B1 se abre, si la válvula se abre, entonces se pone un token en P4. Este token me permite tener habilitada la transición IN. Es decir, como se empieza a llenar, va a llegar un punto en el que IN se dispara. Al dispararse IN, se pone un token aquí. Se puede volver a disparar IN otra vez, sí, y se activa el sensor high A. Entonces, ya tenemos los dos tokens de este lado. Para que pueda cambiar la red de Petri, ya no puede ocurrir otra vez IN, porque ya no hay tokens de este lado. Lo que sí puede ocurrir es out. Para que ocurra out, se tiene que abrir la válvula de drenado. Cuando ocurre B21, entonces se va a abrir la válvula de drenado. Cuando ocurra B21, voy a poner el token en P6. En este estado, cuando el token pasa de aquí a aquí, en este estado, cuando el token está aquí, significa que la válvula B2 está abierta. Al estar abierta, la válvula en algún momento va a ser lo suficientemente... Al estar abierta esta válvula puede hacer que el sistema empiece a drenar, y por lo tanto se va a habilitar, queda habilitado out. Out se puede disparar en cualquier momento. ¿Cuántas veces se puede disparar out estando el token en P6? 2 veces, ¿no? Una para indicarme que ya se dejó de detectar el sensor A, y otra para darme a entender que ya se dejó de detectar el sensor B. Dense cuenta que lo único que hice fue reflejar esta red de Petri. Esto es posible hacerlo solo para acomodarlo y que se vea más una forma más sencilla, y con eso ya tengo configurada mis 3 redes de Petri en paralelo. El proceso es mucho más sencillo que obtener esto, que resulta un tanto desconcertante, y es ahí la ventaja de las redes de Petri, que pueden simplificar todo el procedimiento. Ahora, ¿cómo puedo saber que esta red que yo hice está bien? Y esto que vamos a hacer, lo voy a hacer resumido. En total son alrededor de 70 diapositivas, porque viene explicado el paso por paso de todos los estados que voy obteniendo. Al final de cuentas debo de obtener un árbol de evolución similar a esto, que no es algo tan sencillo, son 2 estados. Para llegar a esos 2 estados no es algo tan fácil de hacer, y requiere un tanto paciencia, más que nada, y uso posiblemente de alguna herramienta. Pero, por ejemplo, ya con la práctica ustedes pueden identificar que esta red está bien, ¿no? O sea, pueden darse cuenta de que esto, ahorita lo voy a hacer para comprobarles que sí es efectivamente esta red que yo obtuve se corresponde con la red de Petri que me interesa, que la red de Petri con la que yo quiero
la que me representa todo el comportamiento del sistema. Esta es la red de Petri sincronizada de las 3 redes de Petri independientes, del tanque de B1, perdón, aquí hay un error, es de B2, me fue el 1 por el 2. Entonces, eso es lo que este es mi modelo, y lo único que vamos a hacer ahora es comprobar que este modelo realmente es efectivo. Aquí, como se pueden dar cuenta, hay 6 lugares y hay 6 transiciones, por lo tanto tenemos una matriz de incidencia de 6 por 6, ¿no? Aquí están todos los arcos que se conectan en la red, lo pueden revisar con mayor detalle, punto a punto. Y esta es nuestra matriz de incidencia. Aquí me simplifiqué un poco las cosas porque no iba a entrar en la diapositiva. Y al final obtenemos esta matriz de incidencia. Una vez que obtenemos la matriz de incidencia, podemos ir obteniendo estado por estado, ¿no? Entonces, partiendo del estado inicial, les comento que antes de seguir con esto, para ir haciéndolo más fácil, yo utilicé una herramienta, en este caso utilicé MATLAB, para ir obteniendo todos los estados. Al final obtuve 12 estados, como deben corresponderse con los 12 estados del diagrama de autómatas. Por ejemplo, aquí ya puse qué elementos son importantes. El estado X0, que es el vector 2, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Que es justamente este estado. 2 tokens. Recuerden que el primer lugar corresponde. Recuerden que los primeros 2 tokens, este es el lugar P1, lugar P2, lugar P3, lugar P4, lugar P5 y lugar P6. Por lo tanto, el estado inicial va a ser un marcado de 2, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Justamente como lo tengo aquí en MATLAB. ¿Y qué otra cosa importante mencionar? Otra cosa importante, bueno, podemos revisar también mi matriz de incidencia, que justamente se corresponde con la que yo obtuve aquí. Y mi vector U, por ejemplo, aquí hice 6 vectores para referenciar. Por ejemplo, U1 es cuando la transición 1 está habilitada, U2 transición 2 habilitada, 3 transición 3 habilitada, y así hasta U6, que es la transición 6 habilitada, ¿no? Perdón, ahí fue un error. U6. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera obtener X1, sería X0 más vamos a ver qué transición está habilitada, justamente de eso trata, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en el estado inicial, el que está habilitado tenemos ¿qué transiciones habilitadas? Únicamente tenemos 2 transiciones habilitadas, que son B11 y B21. Lo que me dice aquí, B11 y B21. Entonces B11 va a ser el vector donde hay que tomar en cuenta que la transición, este significa in, este significa out, este significa B11, B10, B21 y B20, ¿no? Entonces, como B21 es la transición, perdón, como B11 es la transición que quiero que esté habilitada, entonces este vector es el que tengo que utilizar. Entonces, ese es B3 para mí. Bueno, para que lo vean que es B3, lo voy a poner, perdón, X3, U3, perdón. U3 para mí es justamente U3 para mí es justamente este vector. Se encuentra es el mismo. Ahora sí, puedo obtener X1. X1 es igual a X0 más U3 por la matriz de incidencia A. Esto me va a arrojar a mí el nuevo estado, que en este caso el estado X1 es el nuevo marcado, es 2 tokens en el lugar 1, 0 tokens en el lugar 2, 0 tokens en el lugar 3, un lugar en el lugar 4, un token en el lugar 5 y 0 tokens en el lugar 6, ¿no? Que es justamente esto de aquí. Esta es la evolución de la red de Petri. 2 tokens en el lugar 1, 0 tokens en el lugar 2, 0 tokens en el lugar 3, un token en el lugar 4 y un token en el lugar 5, 0 tokens en el lugar 6, ¿no? Es justamente esto que yo tengo aquí. Con B1, ¿qué vamos a obtener? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a llamar ese estado X2. Nuevamente parto del estado inicial, que es X0, y ahora ya no voy a usar a U3, sino voy a utilizar a U5. Voy a quitar aquí U5. Va a decirme que la transición que está habilitada es V21, que es justamente esta, V21. Entonces U se convierte en 000010, 000010, ¿no? Entonces ahora sí, si quiero obtener a X2, voy a partir de X, perdón, si quiero obtener a X2, entonces voy a partir de X0, pero ahora ya no va a ser U3, sino va a ser U5 por A. Eso me va a dar a mí el nuevo estado, que es 201001, ¿no? 201001 es el nuevo estado.
El marcado me va a decir 2 en el primer lugar, 0 en el segundo lugar, 1 en el tercer lugar, 0 en el cuarto lugar, 0 tokens en el quinto lugar y un token en P6. Ahora hay que partir de los estados en los cuales estamos iniciando. Ahora ya tenemos dos nuevos estados, X1 y X2. A partir de X0 se puede generar X1 y X2. Entonces, en X1 el marcado me dice que es de este tipo, un token aquí, un token aquí y dos tokens de este lado. Entonces, ¿cómo puede, en este X1, en el estado X1, qué transiciones están habilitadas? Bueno, tengo habilitadas las transiciones IN, tengo habilitado también a B10 y tengo habilitado también a B21. Son IN, B10, B21. Tengo que ejecutar las tres para saber a qué estados me llevan. Por ejemplo, si se ejecuta, por ejemplo, IN, significa que el vector U que voy a utilizar es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Es el estado X3. Entonces, X3, primero veo que U1 es justamente este vector de transición habilitada. Recuerden, este es IN, OUT, B11, B10, B21 y B20. Entonces, la transición que está habilitada para este punto es IN, por lo tanto la primera posición del vector es la que va a estar en 1. Si hacemos la multiplicación, X3, ya no es X0 mi estado del cual estoy partiendo, sino es X1 mi estado del cual estoy partiendo, más U, en este caso habíamos dicho que es U1 por la matriz de incidencia. Eso me va a dar el nuevo estado. El nuevo estado me dice que es 1, 1, 0, 1, 1, 0. Eso es lógico porque lo que estoy haciendo es disparar el token. Al disparar el token de IN, al disparar IN, se requieren dos tokens, uno que provenga de P1 y otro que provenga de P4. Los dos tokens entran a la transición y la transición le regresa un token a P4 y manda un token hacia P2. Por lo tanto, este pierde un token y se pone aquí, mientras que este se mantiene con el token que tenía, y el marcado nuevo va a ser 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y es justamente el marcado que tengo aquí, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Repito lo mismo para B10 y vamos a anotar algo interesante con B10. Si ejecuto B10, entonces B10 cambia el vector de transición habilitada. Dijimos IN, OUT, B11, B10, B21 y B20. Por lo tanto, este es el que tengo que tener habilitado. Ese es para mí U4. Y si ejecuto lo mismo, ahora vamos a llamar este nuevo estado X4. Estoy partiendo de X1, pero aquí va a ser U4 por la matriz de incidencia. Eso me va a arrojar X4. Si me doy cuenta, X4 va a ser 2, 0, 1, 0, 1, 0. Pero resulta que ese es el estado inicial. ¿Cómo me puedo ir dando cuenta? Pues hay varias formas. Posiblemente exista una manera más sencilla al hacer una iteración. Yo, como lo estuve comprobando un poco de manera manual, por así decirlo, como es restando, ¿no? Si existe algún vector igual previo, al restar ese vector al vector en el que estoy, debe darme 0. Por ejemplo, si estoy en X4 menos X0, veo que me regresa 0, 0, 0. La única manera de que esto sea 0 es que los dos vectores sean iguales. Por ejemplo, con X1 no va a pasar esto porque no es el mismo vector. Tampoco con X2 ni con X3. Perdón, ni con X2 ni con X3. El único con el que va a pasar eso es con X0. Por lo tanto, X4 es igual al vector, al estado inicial, que es X0, ¿no? Y eso es lógico. Si estamos aquí, si estamos en este estado y se ejecuta B0, el token regresa a su posición inicial en P3. Y eso es lo único que cambia al ejecutar en esa transición. Con B21 vamos a ver qué pasa. Estoy en B21. Para mí B21 va a ser este vector. Recuerden, IN, OUT, B11, B10, B21 y B20, ¿no? Entonces vamos a llamar este nuevo estado X5. A pesar de que X4 es igual a X1, ya no lo utilizo para evitar pues alguna confusión, ¿no? Yo sé que X4 es igual a X0. Pues aquí va a ser U5. Primero hay que corroborar que U5 sea el mismo, ¿no? Que el mismo de allá. U5 es 0, 0, 4 ceros, un 1 y un 0, ¿no? 4 ceros, un 1 y un 0. Ahora sí puedo
U5, estoy en el estado inicial y este estado lo vamos a llamar X5, como aquí viene X5. Lo ejecuto y me va a dar 200101. Eso es muy lógico porque ¿qué pasa si estoy en este estado y se ejecuta B21? Entonces el token pasa y se posiciona en esta posición, se pone en P6. Entonces ahora lo que tengo es 2001 0, perdón, 1 0, ¿no? O sea que es, perdón, sería 2001 0 porque el token pasó por acá y un 1, ¿no? Entonces sería 200101. Este es un nuevo estado. Pero esto fue para X1. Entonces, ¿qué es lo que llevamos ahorita en el árbol? Esta es la evolución parcial de la red de Petri. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. En el estado inicial, si se ejecuta B11, llego a X1. Si se ejecuta B21, llego a X2. Lo que hice ahorita, anteriormente aquí, fue sacar todos los posibles nuevos estados a los que puedo llegar a partir de X1. A partir de X1 veo que si se ejecuta B10 me regresa al estado inicial. Cuando se ejecuta B10 me regreso al estado inicial. Si se ejecuta IN me lleva a un nuevo estado, que es X3, y si se ejecuta B21 me lleva a un nuevo estado que es X5, ¿no? Como se pueden dar cuenta, está recorriendo un camino similar al del autómata. Todavía nos falta muchísimo, realmente eso es lo que, la verdad, todavía falta muchísimo para alcanzar este autómata, pero vamos a continuar con algunas partes. No voy a hacer todo porque no me va a dar tiempo y va a ser más tedioso. Yo creo que lo pueden revisar con calma en su casa y si surge alguna duda me pueden contactar. Pero bueno, donde nos quedamos en la evolución, en el árbol de evolución parcial, ¿no? Ok, a partir de aquí, ¿qué más sigue? Sigue lo siguiente, tenemos la red de Petri. Ahora vamos al partir del estado X2, es decir, a ver aquí que se puede ejecutar desde X2. En X2, ¿quiénes están habilitados? Este es X2. En X2 está habilitado B20, B11 y nada más. B11 y B20, ¿no? Si ejecutamos B11, pues ya sabemos que este es el vector que corresponde a B11. Aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces vamos a llamar ese nuevo estado X6. X6 va a ser igual. ¿De cuál estado estoy partiendo? Pues de X2. ¿Qué más puedo ver? Puedo ver que el vector va a ser 1, U2, U3, ¿no? U3 va a ser el vector de transición habilitada por la matriz de incidencia. Al hacer la multiplicación me va a generar un nuevo estado que va a ser 200101, ¿no? Este es el nuevo estado, pero esto es el estado X5. Cuando se ejecuta B11, perdón, este es el estado X5. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Otra vez repitiendo. Vamos a ver X6. Vamos a ver que si hacemos la resta de X6 con X5 me da que es el mismo estado. Cuando me da ceros significa que dos estados son iguales. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Entonces vamos a ver si se ejecuta B11, va a pasar el token a este punto. En este punto, este estado ya lo tenemos, que es justamente este de aquí, X5, que es cuando se ejecuta B21. Entonces tenemos el estado 200101. Aquí ser 200101, y eso es lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo va a evolucionar el árbol de los estados? ¿Cómo va a evolucionar el árbol de evolución? Bueno, si estamos en X2 y ocurre B11, entonces me va a llevar al mismo estado que es X5. Eso es lógico, vean qué pasa. Aquí me está diciendo que se abre B21 y luego se abre B11, luego se ejecuta B11. Aquí me está diciendo que primero es B11 y luego B21, independientemente de cualquiera de las dos, cuál de los dos caminos recorra, me van a llevar siempre al mismo estado que es X5. El otro que se puede ejecutar es B20. Si se ejecuta B20 voy a tener que ejecutar el último. B20 corresponde, recuerden, in, out, B11, B10, B21 y B20. Por lo tanto, si se ejecuta B20 tiene que ser U6. Este estado lo vamos a llamar X7 y este va a ser U6. Estamos partiendo de X2. Esto me va a dar un nuevo estado que es X7, pero
puedo ir restando otra vez x7 menos x0, y aquí me puedo dar cuenta que x7 es igual a x0. Esto significa que cuando estoy en x2 y se ejecuta x20 me lleva a x0. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Revisar qué ocurre con x3 y qué ocurre con x5. En x3, este es el estado, x3, vemos que están habilitados in, están habilitados out y está habilitado B10, está habilitado in, está habilitado out y está habilitado B21. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues disparar más que nada las transiciones. Eso es principalmente lo que podemos... Perdón, están habilitados. Out no está habilitado porque no tenemos token aquí. Solamente está habilitado B11, B10, que requiere un token. In está habilitado. Y únicamente B21, que es justamente esos tres. In, B10 y B21. El proceso se repite, ¿no? Ahora partimos del estado. ¿Qué estado partimos? X3. Entonces ahora vamos a llamar el nuevo estado X8. Entonces X8 va a ser igual a X3 más, ¿cuál es la transición habilitada? Pues in, como es la primera transición, pues ponemos el vector 1 por A. Esto me va a dar un nuevo estado que es 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? En el árbol lo podemos ver así. Estoy en X1, estoy partiendo de X3. En X3 se puede ejecutar in, si ejecuto in me va a llevar a un nuevo estado X8. Si se ejecuta B10 me va a llevar a un nuevo estado que es X9, que se corresponde con este, y a B21 si se ejecuta B21 me va a llevar a un nuevo estado que es X10. Luego me falta analizar X5, luego regresar a analizar cada uno de estos estados, qué transiciones están habilitadas. Este proceso lo repito varias veces, lo pueden revisar con calma en las diapositivas. Va incrementándose la red conforme vamos avanzando en cada análisis de cada estado, hasta que llegamos a la última red. Esto es un proceso largo porque al final son 12 estados, hasta que llegamos a la última, que es justamente esta. Esta es el árbol de evolución final, el árbol de evolución total de esta red de Petri. Son 12 estados, como se pueden dar cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 estados. ¿Cómo puedo dar cuenta que esto es equivalente a esto? Esta tal vez sería la pregunta. ¿Cómo puedo saber que esto representa lo mismo que esto? Vámonos con las transiciones. Si se dan cuenta, out se ejecuta. Tenemos cuántas transiciones tenemos, funciones de transición cuando se ejecutan los eventos out. ¿Cuántas flechas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, que son justamente 1, 2, 3, y por acá abajo debe haber otra. 1, 2, 3 y vamos a ver si aquí está. Aquí abajo está 1, 2, 3, 4. 4 out. ¿Cuántas in tenemos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 4 flechas de in. Ustedes se lo ponen a ver meticulosamente. Se corresponden directamente los estados, ¿no? Se corresponde X1 con X2. Se dan cuenta que en forma son equivalentes estos dos, tanto el árbol de evolución como el autómata obtenido. Ahora, esto es un proceso largo. Llegar a esto no es algo tan sencillo. Como se dan cuenta, hay que sacar muchos estados. Yo utilicé MATLAB para apoyarme. Como les decía, esto cuando es necesario, cuando hay que comprobar que efectivamente esto representa, que esta red de Petri representa en efecto a una composición en paralelo. En resumen, lo que me interesa que vean es que es posible representar autómatas mediante redes de Petri, y también me interesa que vean que es posible hacer más fácil una composición en paralelo mediante una red de Petri. Es decir, que esta composición de acá abajito, que esta composición es mucho más fácil y entendible que el monstruo que teníamos anteriormente, ¿no? Que esta composición en paralelo, mucho más fácil entender la evolución de la red de Petri.
Entonces, a grandes rasgos eso es lo principal y me interesa que vean cómo poder obtener. En los siguientes ejercicios que vamos a ver no me voy a meter a la comprobación de que una red de Petri sea equivalente a un autómata, sino más bien a la composición de los autómatas de forma modular, es decir, tener 2, 3 o redes de Petri y componerlas. Vamos a ver algunos ejemplos de implementación de redes de Petri. Posteriormente vamos a entrar a lo que se conoce como especificación y control supervisor para terminar el curso. Una vez que entendamos que existen estas dos representaciones, podemos trabajar con ellas y podemos diseñar lo que nosotros queremos. Voy a irme ya hasta el final. Okay. Y aquí algunas notas. Primero que nada, los eventos in y out son un tanto ambiguos. No sabemos si este in corresponde a la activación del sensor A o el sensor B. Solo sabemos que es una activación. Algo más propio hubiera sido poner in A e in B, pero esto hubiera significado para nosotros modificar la composición del autómata, es decir, hubiera hecho más grande el autómata, por lo tanto también la red de Petri se hubiera hecho un poquito más grande. Para simplificar, es lógico, aquí tenemos una restricción. El primer in solo puede ocurrir si estamos en low, y el segundo in solo puede ocurrir si ha ocurrido si el primer sensor ya está en alto. Eso quiere decir que solo puede ocurrir posterior a la activación del primer sensor. Por lo tanto, para que pueda activarse el segundo tuvo que haber desactivado el primero. Lo mismo si se activó el segundo, solamente se puede desactivar el primero si se desactiva primero el segundo. Es decir, si el nivel del agua está hasta arriba, primero necesariamente se tiene que desactivar el sensor A y luego el sensor B. ¿Qué otra cosa? Los eventos, como ya les había platicado esto, los eventos no siempre es una señal física, puede ser un comportamiento del mismo sistema. Este cuadro viene en el libro de donde tomé el ejemplo. Varía algunas cosas. Este ejemplo viene de este libro. Es de Martín Fabián, que nos va a ayudar mucho para entender control supervisor. Está dentro de la bibliografía que ya les he compartido. Trae este ejemplo del tanque. Y mencionaba justamente que, aquí estamos nosotros viendo modelado por redes de Petri. Luego de esto pasaremos a especificación, un poco de síntesis y control supervisor en justamente esto, ¿no? Control supervisor. Este libro de ahí saqué el ejemplo y ahí viene esta tabla, ¿no? Que está en inglés, pero bueno, aquí nos sirve para entender un poco algunas cosas. Como que algunos eventos son generados por señales físicas. Por ejemplo, la activación del sensor, cuando está activado o no está activado, lo tomamos como dos eventos. Es decir, un sensor puede tener dos estados si consideramos que el sensor es digital, en alto o en bajo. Entonces, consideramos que si está activo, significa que el nivel se ha alcanzado. Si está bajo, que significa que el nivel está... si está apagado, el nivel está bajo de ese sensor. Nosotros consideramos in y out esos eventos que nos dicen si el sensor está activo o no. El sensor puede estar, el sensor de nivel bajo puede activarse o puede desactivarse dependiendo de in y out. In y out son efectuados por las válvulas, es decir, si llega o sale líquido. Dependiendo por esas dos condiciones podemos tener dos activaciones desde arriba y desde abajo, ¿no? Y el sensor de temperatura, que puede significar si la temperatura ha superado el umbral, se ha superado el valor de preselección se ha superado el valor de preselección o si está por debajo del valor de preselección, y los eventos son T0 y T1. Estas son señales que entran al sistema y son eventos que se generan por la acción de sensores. Sin embargo, hay eventos que se dan por efecto de algunas salidas del sistema. Por ejemplo, si el calentador se activa, va a generar los eventos E1 y E0. ¿Qué significa? Que se activó el calentador, o E0 que se desactivó el calentador. Esos son dos eventos que se generan a partir del controlador. Es decir, el que activa o desactiva es el controlador. El controlador genera estos eventos. El siguiente son las válvulas, que pueden abrirse o cerrarse. Pero ¿quién abre o cierra las válvulas? Es la pregunta. Pues el controlador, el sistema que está controlando el tanque, va a ser el que va a mandar a abrir o cerrar las válvulas. Por lo tanto, eso es un evento que se genera por el controlador. Estos son eventos que recibe el controlador, porque, por ejemplo, ¿qué recibe el controlador? ¿Qué evento entra al sistema? Pues, por ejemplo, cuando se activa el sensor, eso se activa en el sistema. Tomemos esa respuesta. Como yo les decía, el sensor recibe
vamos a llamarle excitación de parte de que se está llenando el tanque. Por ejemplo, si llegó a su nivel alto es porque el tanque se estuvo llenando, porque la válvula estaba abierta. Y si la válvula estaba abierta, entonces eso hace que el sensor reciba esa información y el sensor nos regresa a la activación de que sí, ya me activé. Eso entra al sistema. En el caso, aquí es al revés, el controlador envía la señal y dice quiero que la válvula se abra. Al abrirse la válvula emite ese evento de decir me abrí, estoy abierta. Entonces ese es el evento que nosotros tomamos. Entonces hay eventos que surgen a partir del sensor, de los sensores como entradas, y los eventos que se generan por la activación de elementos y que todos tienen un efecto en el proceso. Bueno, eso es a grandes rasgos acerca de las señales. Esto se verá un poco más a profundidad cuando veamos eventos controlables y no controlables. Hasta este punto solo quiero que haya quedado claro algunas cosas que hicimos. Primero, vimos cómo se puede convertir de un diagrama de autómatas a una red de Petri y viceversa, regresar de una red de Petri a un diagrama de autómatas. Cómo la composición en paralelo de redes de Petri es mucho más fácil que la composición en paralelo de autómatas y cómo es que pueden llegar a ser equivalentes. También vimos cómo se obtiene el árbol de evolución, cómo se aplican las ecuaciones de estado para obtener nuevos estados en las redes de Petri, la matriz de incidencia, cómo se obtiene, y algo importante, cómo analizar una planta. Les recuerdo, piensen en un sistema automatizado. Piensa en un sistema automatizado conectado con entradas, salidas. Supongamos que lo controla un PLC y al PLC se le borra el programa. Se le borró el programa al PLC y ahora hay que reprogramarlo. Lo primero que hacemos como análisis de todo el sistema es identificar cómo funciona cada elemento. Una vez que sabemos cómo funciona cada elemento, entonces podemos obtener un modelo de todos los posibles estados que puede llegar a tener el elemento, y el controlador se tiene que saltar entre estos estados. Es esto, ¿no? Por ejemplo, estos son todos los posibles estados del sistema si el PLC estuviera borrado, estuviera en limpio. A partir de aquí el PLC va a definir qué estados quiere obtener o qué recorrido quiere tomar. Es decir, solamente estos estados o puede tomar solo esos estados. En fin, pero estos son todos los posibles estados que puede tener nuestra planta. Y es importante tenerlo en cuenta porque posiblemente puedan existir estados no deseados a la hora de implementar el controlador. Entonces estos son los posibles estados y el controlador todavía no ha definido cuál es el camino que quiere tomar, ¿no? Bueno, espero que haya sido más o menos claro, o por lo menos o así muy claro. Y cualquier duda, pues estoy de nueva cuenta a su disposición. Haremos un par de ejemplos más, una presentación más de ejemplos. Después de esto pasaremos a lo que es especificación y control supervisor. Que tengan buenas noches, hasta luego.